todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Dom. Título de la semana: El reemplazo del liderazgo en Jerusalén por presión de los judíos. Día viernes, leer con oración. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Repetimos: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Título del día: Nadie puede ir contra el Espíritu. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, luego de sanar al paralítico, fue audaz y captó la atención de los líderes judíos, quienes comenzaron a oponerse a su predicación y a la de Juan. Cuando alguien está en el poder, no quiere cambios, y hablar de Dios suele implicar cambios, porque el Señor desea avanzar. Pedro enfatizó que, aunque los judíos fueron responsables de la muerte de Cristo, Dios ya había predeterminado su muerte. A partir de entonces, necesitaban arrepentirse y que sus pecados fueran borrados para poder participar en la dispensación de la fe, en la era de la gracia. Hechos, capítulo 3, versículos 16 al 22. Él recordó al pueblo que Dios ya le había dicho a Moisés en Deuteronomio capítulo 18 que levantaría un profeta como él y que pediría cuentas a todo aquel que no lo escuchara. Jesús es el descendiente de Abraham, a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Hechos capítulo 3 versículos 23 al 26. Tan pronto como resucitó, Dios lo envió primero a los judíos para bendecirlos. Ellos tuvieron el privilegio de ser los primeros en recibir esta bendición, aunque no es exclusiva de ellos, sino de todas las familias de la tierra. Incluso Pedro, en la casa de Cornelio, se asombró cuando el Espíritu Santo fue derramado, bautizando a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús. Los judíos no comprendían que la bendición de Abraham era para todos. A partir de ese momento comenzó la oposición. En la iglesia primitiva, efectivamente hubo un cambio de dispensación, y quienes lideraron este cambio ya no estaban sujetos a las cosas de la dispensación anterior, la dispensación de la ley. No vemos a Pedro ni a Juan hablando de la ley, la circuncisión o de Moisés. Ellos comenzaron a hablar de la muerte y resurrección de Cristo, y el Espíritu Santo actuó y obró con gran poder, haciendo caminar a un cojo de nacimiento. Eso es tremendo. En el 4 capítulo de Hechos leemos: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos capítulo 4 versículos 1 al 4. Como mencionamos, de inmediato surgieron diferentes instituciones de quienes ya estaban en el poder: los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, en oposición a Pedro y Juan y a la palabra de los apóstoles. Como ya era tarde, arrestaron a Pedro y Juan y los encarcelaron para interrogarlos posteriormente. Al día siguiente, los gobernantes, los ancianos y los escribas se reunieron en Jerusalén, junto con el sumo sacerdote y todos los de su linaje, versículos 5 y 6, para interrogarlos a ambos.
Todo el problema surge cuando el grupo dominante, la élite que ostenta el poder y los privilegios, se siente amenazado por la pérdida de estos. Se oponen y rechazan cualquier cambio. Esta fue la misma dificultad que tuvo el pueblo para aceptar a los profetas que hablaban de parte de Dios. Por eso persiguieron a todos los profetas e incluso a Jesús. Generalmente, la acción del Señor va en contra de la consolidación del poder humano. Cuando Dios habla, las cosas cambian, porque Dios es actual y dinámico. Hubo un cambio en la dispensación de la ley hacia la fe en Cristo, y los judíos no aceptaron este cambio. ¿Qué sucedió después? Al ser interrogado, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro fue osado y les recordaba constantemente que habían crucificado a Jesús. Pero ese nombre tiene poder, porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Él vive y es la piedra angular. Versículo 11. La cruz de Cristo no puede ser anulada. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.